Aquí tenemos otro esquema de lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Es un circuito cerrado, esa es otra característica que tiene, ¿no? Aquí tenemos ya dentro de lo que son las leyes, como vimos la ley de Laplace y la ley de Frank-Starling, aquí tenemos la ley de Ohm, donde es igual a flujo, es igual a lo que es gradiente o diferencia de presión sobre resistencia. ¿Eso qué significa? Que el flujo es directamente proporcional a cualquier variación o a cualquier diferencia en lo que es la presión y es inversamente proporcional a la resistencia. ¿No? Entonces cualquier incremento de la presión puede llegar a incrementar el flujo como al inverso, ¿no? Cualquier incremento de la resistencia va a inclusive disminuir el flujo. Entonces, otra forma de expresarlo en relación a la presión es el gradiente de presión o la diferencia de presión es igual al flujo por la resistencia. No es lo mismo, simplemente para ver que cualquier alteración en el flujo o en la resistencia pueden llegar a incrementar también la presión. ¿Ya? Recordar ello principalmente con la resistencia, que es inversamente proporcional a lo que es el flujo. También otra característica en lo que es la circulación sanguínea es que hay dos tipos de flujo. Tanto el flujo laminar, como pueden ver, es un flujo organizado. Ya aquí inclusive tiene lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es hace como una parábola. Esto es en relación a la distribución de las células de la sangre. Por ejemplo, lo que son los leucocitos en la periferia y los hematíes se van apilando, ¿no? Y lo que es el flujo turbulento, como puedes ver, es un flujo totalmente irregular, ¿no? Desorganizado, ¿no? No forma esa parábola inclusive, va en todas las direcciones. Los hematíes o los componentes sanguíneos también no están organizados como en el flujo laminar, y van a ver que cada uno, tanto el flujo laminar como el flujo turbulento, se van a ver en las diferentes porciones. No, el flujo laminar es desde lo que es en general en todo lo que es la circulación, desde lo que son grandes arterias, venas, mientras que en lo que es la microcirculación, bueno, en los lechos capilares ya no se va a encontrar ellos, sino solamente un flujo turbulento. El flujo turbulento en una arteria puede ser inducido, pero hay situaciones o patologías que pueden llegar a generar que haya un flujo turbulento, un flujo irregular. Por ejemplo, un aumento en el hematocrito, una disminución en la velocidad de la sangre, una disminución del diámetro del vaso sanguíneo, una disminución en la viscosidad de la sangre o una variación en el radio de la arteria. ¿Ya? De todas estas 5 premisas, bueno, aquí es la E, ¿cuál produciría que el flujo turbulento en una arteria pueda ser inducido? O sea, ¿qué genera flujo turbulento? O sea, que se altere, que se haga irregular, que no llegue a tener un flujo laminar. De todas estas, como han visto, según la ley de Ohm, hay lo que es la gradiente de presión, resistencia y lo que es flujo y presión, ¿no? Cuando hay una disminución en la viscosidad de la sangre, o sea, disminuye lo que es el número de glóbulos rojos, como han visto en lo que es el flujo parabólico, flujo laminar que tenemos, ¿no? Se van apilando los glóbulos rojos de manera organizada, pero cuando hay un menor número de glóbulos rojos no llega a producirse eso. Entonces hay una irregularidad y hay mayor posibilidad de que pueda llegar a producirse un flujo turbulento. Esa es una característica importante. En cambio, si hubiera un aumento en el hematocrito, hay mayor número de hematíes, inclusive hay mayor posibilidad de que haya ese tipo de organización, permita un flujo laminar y no produzca lo que es el flujo turbulento. Ahora, en relación a la disminución de la velocidad de la sangre, va en relación a lo que si aumenta el hematocrito, hay un aumento de la viscosidad, ¿no? Disminuiría el riesgo de lo que es flujo turbulento. Si hubiera un incremento en la velocidad, o sea, todo lo opuesto, un aumento en la velocidad de la sangre, eso favorece a que no haya esa organización de los componentes de la sangre y pueda producir lo que es el flujo turbulento. Ahora, vimos que a una disminución del diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? Pero ya es a menor diámetro del vaso sanguíneo puede llegar inclusive a producir lo que es un flujo inicialmente laminar en relación a lo que es la ley de Ohm, pero la única diferencia o la única característica importante es que ya en el lecho capilar ahí es donde se va a ver flujo turbulento y va a ser considerado como algo fisiológico, algo normal. Pero dentro de lo que es la circulación sanguínea en general,
el flujo que debe primar, el flujo que debe producirse en toda la circulación es el flujo laminar, ¿ya? Ahora, variación en el radio de arteria estaría en relación a esto, ¿no? Una disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, aquí la respuesta sería la D, ¿no? Si disminuye la viscosidad de la sangre, disminuyen lo que son los glóbulos rojos, entonces esto favorece a que haya un flujo turbulento. Eso es lo que sucede en lo que son las anemias, ¿no? Una anemia moderada, una anemia severa, hay un flujo turbulento, inclusive puede llegar a producirse mayor irregularidad, y como también como mecanismo compensatorio hay un aumento en la velocidad de la sangre, hay mayor flujo turbulento, ¿no? Es una situación o un ejemplo donde podemos ver un flujo turbulento. Ahora, las otras situaciones ya vimos, ¿no? Que si es todo lo inverso, ¿no? No habría por qué haber un flujo turbulento, ¿no? Tanto en el aumento del hematocrito, disminución del diámetro del vaso sanguíneo, ¿no? O variación en el radio de la arteria, que es lo mismo que en la C. Entonces aquí la respuesta sería la D, ¿no? Si hubiera una disminución en la viscosidad de la sangre, esto favorece a que pueda producirse un flujo turbulento, ¿ya? Quiero que recuerden esa parte, ¿no? El ejemplo principalmente, ¿no? Este es el flujo laminar y este es el flujo turbulento, ¿no? Donde es irregular. Ahora, recuerden también esa parte, la disposición que va a tener los hematíes, ¿no? Primero en las periferias son los leucocitos y ya posterior a ellos se van apilando todo lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Y forman esto como una parábola, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería la D, ¿no? Disminución en la viscosidad de la sangre, ¿no? Como pueden ver en el esquema previo, si hubiera una disminución en la viscosidad de la sangre, entonces eso hace que pudiera favorecer el flujo turbulento, no habría esa organización que van a tener los glóbulos o los componentes hemáticos para favorecer ese flujo laminar. Otra pregunta, paciente varón de 50 años que llega a emergencias por una hemorragia aguda. Entonces siempre esta es una pregunta, bueno, clásica, muchas veces seguramente ya a veces es ¿qué órganos o cuáles son los órganos donde se va a preservar sangre con prioridad, ¿no? En un estado de shock, no, incluso en un shock hemorrágico, ¿no? Miocardio, pulmón, piel, riñón o suprarrenales, ¿no? Generalmente se dicen por eso, ¿no? Órganos son miocardio y lo que es el sistema nervioso central. El que más sufre en este tipo de situaciones, ¿no? Si la pregunta nos vendría, ¿no? ¿Qué órganos son los que con menor prioridad se tiene en este tipo de eventos? Serían lo que es pulmón, riñón y principalmente es el intestino, ¿no? Del intestino es donde sufre mayor isquemia en los estados de shock, ¿ya? Porque generalmente en los estados de shock lo que hace el cuerpo es priorizar eso, ¿no? Trata de sacar volumen, sangre de los diferentes órganos o sistemas del organismo para priorizar la circulación, ¿no? Tanto coronaria como lo que es cerebral, ¿no? Porque ya vimos que a nivel de riñón un mecanismo de activación es la hipoperfusión o el bajo flujo a nivel o la disminución del flujo renal, flujo sanguíneo renal, y eso va a generar toda una cascada de mecanismos contrarreguladores o mecanismos reguladores. Entonces aquí, ¿qué órgano envía sangre con prioridad? Sería el miocardio. Entonces, tanto recuerden qué órganos son los que se van a preservar y qué órganos son los que van a sufrir en un estado de shock, ¿ya? Recordar el primero el miocardio y en los que sufren principalmente lo que es el intestino. Ya después está la piel, después está el pulmón, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la. Entonces aquí otro esquema ya diferenciando cada uno de los sistemas. Como pueden ver, otra característica es que es un circuito cerrado. Cada uno trabaja inicialmente, podría decirse como un sistema integrado, pero también pueden trabajar cada uno de manera independiente. Pueden ver aquí la circulación pulmonar. Tienen diferencias muy importantes. Una es la baja presión, otra es también lo que es el sistema de activación, cómo influye el sistema nervioso autónomo en cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cuál es la variable más similar entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica? ¿Ya? Presión arterial media, ¿no? La presión arterial media es diferente en cada uno de ellos, ¿no? 93, 95 es en lo que es la circulación sistémica, incluso 10, 12 es en la presión arterial media, en lo que es la presión pulmonar, ¿no? Ya que la presión arterial normal en la arteria pulmonar es de 25 a 10,
o 8, o sea 10 a 8, 8 a 10, la diastólica, ¿no? Y en la sistémica es de 120 a 80. ¿Ya? Resistencia al flujo. Esta es otra variable que es diferente en cada uno de ellos. Como vimos, la resistencia al flujo, las resistencias son muchísimo menores en la circulación pulmonar que en la circulación sistémica, donde están bastante elevadas, ¿no? La presión capilar también es diferente. La presión capilar pulmonar media es de 7 milímetros de mercurio, mientras que en lo que es en la presión arterial, la presión capilar media a nivel sistémico es 17 milímetros de mercurio, entonces hay una variación de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? El flujo sanguíneo podría ser la variable que es similar en ambos. No hay variación no hay alteración en la resistencia, no hay alteración en la presión. Entonces, esa sería la variable que es más similar tanto en la circulación pulmonar como en la circulación sistémica. Porque ya vimos que la presión arterial diastólica es diferente, ¿no? Es de 8 a 10 la pulmonar y de 80 la sistémica, ¿no? Entonces, esa sería la alternativa, ¿no? La variable más similar entre las dos circulaciones. La respuesta sería la D. Ya recordar cada una de sus características propias que tiene. La circulación pulmonar. Siempre a veces la duda es, ¿no? Todos sabemos bien lo que es circulación sistémica, pero a veces nos olvidamos de la circulación pulmonar, ¿no? Y las diferencias que puede tener. Su sistema arterial es más distensible, es cierto, incluso la misma arteria pulmonar tiene una capa pulmonar más adelgazada o menor en comparación a la capa muscular que tienen las arterias, tanto la aorta, ¿no? Y las arterias arterias mayores. Otra característica es las neuronas simpáticas adrenérgicas son menos importantes en controlar las resistencias. Es lo que les decía, ¿no? Como es un sistema de baja resistencia en comparación a la sistémica, también eso está influenciado por el sistema nervioso simpático. Tiene un menor número de menor inervación, podría decirse, por lo que es menos importante controlar las resistencias. Ya esa es otra característica importante que llega a diferenciar, o sea, el tipo de control o sistema de control. Las arterias sirven de reservorios sanguíneos más importantes, esa es otra gran diferencia, ¿no? Vimos que en un estado de shock con prioridad, ¿no? Son corazón, pero los que sufren inicialmente son intestino, también ahí está el pulmón, porque ellos también actúan como reservorios sanguíneos. ¿Ya? Como tienen menos resistencia, pueden llegar a actuar inclusive como vasos de capacitancia, algo similar a la función que tiene el sistema venoso. Ahora, los capilares tienen una presión transmural menor, es lo que les decía, ¿no? La presión capilar pulmonar media es 10 veces o muchísimo menor en comparación a la presión capilar sistémica, ¿ya? Entonces aquí la gran diferencia entre los dos sería la B, ¿no? Las neuronas simpáticas adrenérgicas son menos importantes en controlar las resistencias. Todo lo demás son similitudes que van a tener, ¿ya? ¿Cuál es la duda? No hay dudas, ¿no? Yo pensé que había alguna duda, ¿ya? Entonces, si hasta aquí ha quedado claro. Ahora, la causa del aumento del flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos. Vamos a ir viendo, hay varias preguntas. Ya vimos lo que es la circulación sistémica en general, ¿ya? La siguiente era de lo que es la circulación pulmonar, pero hay subsistemas dentro de la misma circulación sanguínea. Por ejemplo, hay regulaciones a nivel local como a nivel sistémico. A nivel local, principalmente lo que va a regular la circulación o lo que es el paso o disminución del volumen es lo que es la producción de cierto tipo de metabolitos. En ese caso, incluso ahí actúa el ácido láctico, lo que son la presión parcial de oxígeno también, ¿ya? Por ejemplo, en esta nos habla de lo que es la circulación a nivel del músculo esquelético durante el ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué causa el aumento del flujo durante el ejercicio en el músculo esquelético? Liberación adrenal de adrenalina, aumento de resistencia al flujo en otros músculos, disminución en el retorno venoso, aumento del gasto cardíaco, producción local de metabolitos vasodilatadores. Durante el ejercicio, generalmente no hay un incremento del gasto cardíaco, hay un aumento del flujo sanguíneo, si generalmente a las zonas donde hay mayor trabajo, ¿no? Eso sería en general de manera sistémica, pero a nivel local, ¿no? Como hay una gran actividad metabólica a ese nivel, una gran producción de metabolitos, generalmente esos metabolitos actúan como vasodilatadores.
¿ya? Ahí uno de ellos es el ácido láctico, ¿ya? La disminución del PO2 de oxígeno, o sea, ahí también hay reguladores donde la disminución de presión de oxígeno y lo que es el ácido láctico van a producir que las arterias se vayan vasodilatando, favoreciendo que haya mayor flujo a esos niveles. Entonces, esa sería la causa principal por la cual va a haber un aumento del flujo sanguíneo a nivel de los músculos durante el ejercicio. No por la liberación de adrenalina, eso ya es a nivel sistémico, por el aumento del gasto cardíaco. O sea, en sí todos generan aumento del flujo, pero lo que genera principalmente aumento del flujo a nivel local va a ser por la liberación de metabolitos vasodilatadores. ¿Ya? Ahora, otra es en relación a, esta ya es justamente en relación a lo que es la circulación en general. Por ejemplo, tenemos 60% de la sangre corporal, o sea, ¿qué estructuras van a albergar? Venas, ¿no? Recuerden principalmente el porcentaje, muchas veces lo preguntan, ya aorta, arterias, arteriolas es mínimo, como vimos en el cuadro. El flujo sanguíneo en la piel, este es otro subsistema dentro de lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Que tiene cierto tipo de características. Por ejemplo, es controlado primariamente, ¿no? Uno pensaría fácilmente que pueda ser por el músculo, ¿no? Que puedan ser vasodilatadores locales, pero, o por ejemplo el lactato o la disminución PO2, que es lo mismo que esta. En realidad lo que es la piel tiene un sistema integrado de control que es principalmente mediado por el sistema nervioso autónomo, principalmente el sistema nervioso simpático, ¿ya? Por eso es que ante cualquier variación brusca que pueda haber de la presión arterial, se produce una vasoconstricción periférica, ¿ya? Entonces, a ese nivel, lo que es en la piel, el flujo sanguíneo principalmente va a ser controlado por la actividad adrenérgica simpática, ¿ya? Ese es el principal mecanismo que va a variar el flujo a nivel de la piel. La respuesta sería la A, ¿ya? Acerca de la circulación, ¿cuál es incorrecta? Las arteriolas son consideradas el control del flujo sanguíneo. En sí son los que van a controlar la puerta de entrada de lo que es el lecho capilar, ¿no? Las grandes venas son vasos de capacitancia, ¿no? 60%. La circulación capilar se caracteriza por su flujo laminar, ¿ya? Dos tercios de la resistencia se deben a las arteriolas. Así es, esta es otra característica de las arteriolas, que como llegan a ser un regulador de lo que es la puerta de entrada del lecho capilar, también regulan principalmente lo que es la resistencia. Cuando hay una vasoconstricción arteriolar, incrementan lo que es hay un aumento de la resistencia, ¿ya? El flujo laminar tiene un perfil parabólico, ya vimos, ¿no? El esquema, cómo se están organizados lo que son los hematíes y leucocitos. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿no? La circulación capilar no se caracteriza tanto por un flujo laminar, sino por un flujo turbulento, ¿ya? Ya para concluir vamos a hablar la microcirculación, que es otro tema también interesante, porque aquí ya se juegan lo que son variaciones en lo que es la presión hidrostática capilar y la presión oncótica, ¿no? A diferentes niveles. Aquí tenemos la microcirculación, la puerta de entrada, la arteriola, ¿no? A partir de aquí él es el principal regulador del flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación, ¿ya? Entonces él es el controlador del flujo. Después tenemos diferentes esfínteres precapilares, ¿no? Que generalmente pueden ser mediados por vasodilatadores locales, los capilares verdaderos, ¿no? Donde se va a realizar el intercambio, y lo que es la vénula, que es la salida, ¿no? Ese es en sí todo lo que es la microcirculación. Recordar principalmente la función que va a cumplir la arteriola, ¿no? A qué nivel se da el intercambio y lo que es la eliminación. Aquí tenemos en este esquema lo que les decía, los cambios que van a haber a nivel tanto de la presión hidrostática como la presión oncótica, ¿ya? Desde que ingresa la sangre a través del esfínter precapilar, tenemos aquí variación en lo que son las presiones. Aquí se juegan 4 presiones principalmente. La presión hidrostática capilar, ¿ya? Que es de 17 milímetros, media. La presión oncótica capilar, que es de 26. Como puede ver con la flechita nos indica cuál es lo que va a permitir, ¿no? La presión hidrostática capilar
favorece el paso de sangre desde lo que es el capilar hacia el intersticio. Mientras que la presión oncótica es lo inverso, ¿no? Trata de jalar sangre, volumen o plasma desde el intersticio hacia el capilar, ¿ya? También hay presiones en el intersticio, la presión hidrostática intersticial, que también tiene, como es negativa, favorecida por lo que es el sistema linfático, en vez de permitir paso desde lo que es el intersticio hacia el capilar, jala sangre. Entonces pasa volumen desde lo que es el capilar hacia el intersticio, ¿no? Por ser negativo. Y lo que es la presión hidrostática, presión oncótica intersticial, que también es mínima, es escasa, es de 5. Entonces, esta es la ecuación, ¿no?, de Frank-Starling de filtración neta, que es el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Es lo que es la diferencia entre la presión capilar, hidrostática capilar, menos la presión hidrostática intersticial, todo eso igual entre lo que es la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial, ¿ya? Como pueden ver, es una diferencia de presiones, ¿ya? Lo que va a favorecer que haya el paso desde lo que es el capilar hacia el intersticio, y cuando hay un exceso de volumen a nivel del intersticio, posterior a ello pase al sistema linfático, ¿ya? Entonces recordar más que todos los valores. Ahora, no favorece, generalmente aquí se habla de lo que son situaciones donde se pueda producir edema o exceso de líquido a nivel intersticial, ¿ya? No favorece la extravasación plasmática a nivel capilar. Contracción de la vénula postcapilar. Si hay contracción de la vénula postcapilar, hay una retención de volumen a nivel del lecho capilar, entonces generaría que haya un incremento de la presión hidrostática capilar y por ello haya mayor extravasación plasmática. Reducción de la albúmina plasmática. Si hay reducción de la albúmina plasmática, disminuiría también la presión oncótica, ¿no? Y eso sí favorece que haya mayor extravasación plasmática. Obstrucción linfática igual, ¿no? Si hay obstrucción linfática, esa presión hidrostática intersticial que era negativa se hace positiva, ¿no? Contracción de la arteriola precapilar. Como es la puerta de entrada, ¿no?, si hay una contracción de la arteriola precapilar, disminuye el flujo, entonces no va a favorecer la extravasación plasmática a nivel capilar. Aumento de la presión hidrostática capilar, creo que es el mecanismo más importante en lo que es la formación del edema, ¿no?, el paso del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Entonces aquí la respuesta sería la D, ¿no? Ese es el único evento donde va a evitar que haya una extravasación plasmática. Todos los demás favorecen que haya paso de líquido a nivel del intersticio. Aquí tenemos un esquema igual, más didáctico, donde podemos ver la puerta de entrada desde las arteriolas, ¿no?, los esfínteres precapilares, cómo se da el intercambio a nivel y la función que pueda tener lo que es el fluido, el sistema linfático, ¿no? Porque cuando hay paso de sangre desde lo que es el capilar intersticio, el siguiente paso es que del intersticio pase a los capilares, ¿no? Y el exceso y lo demás pase a lo que son las venas. Ahora, en relación a esto siempre la pregunta está en cómo se forma el edema o mecanismos de formación de edema, ¿ya? La formación de edema puede ocurrir a partir de todos los siguientes: aumento de la presión del líquido intersticial, aumento de la presión venosa, aumento de la filtración capilar, disminución en la presión oncótica plasmática. Pero aquí nos dice excepto. ¿En qué situación, por ejemplo, no debería haber formación de edema?, ¿no? Pero aquí, si hubiera incremento de la presión del líquido intersticial como tal, lo que va a hacer es paso de líquido desde el intersticio hacia el capilar, ¿no? Esa sería la única situación que no favorecería la formación de edema, ¿no? Porque todas las demás favorecen a que pueda haber incremento del paso desde lo que es el capilar hacia el intersticio. Entonces aquí la respuesta sería la A. Ahora, los capilares linfáticos difieren de los capilares sanguíneos sistémicos en que esta es una característica, son menos permeables. Al contrario, los capilares tienen un tipo de epitelio incluso fenestrado, podría decirse, que favorece que fácilmente fluya desde el intersticio hacia lo que es el lecho, hasta lo que es el sistema linfático. Son más permeables,
no están revestidos por endotelio, tienen un pequeño endotelio fenestrado, carecen de válvulas, tienen válvulas, están ausentes en el sistema nervioso central. Esa es una característica. En sí, el mismo sistema nervioso central no tiene lo que son capilares linfáticos, ¿no? El reemplazo o la función de capilares linfáticos estaría lo que es el sistema líquido cefalorraquídeo, ¿no? Regulan la presión hidrostática del plasma, ¿no? Pero la gran diferencia es que están ausentes en el sistema nervioso central. Ahí actúa otro tipo de mecanismo. La respuesta sería la D. ¿Ya? Creo que ya hemos concluido todas las preguntas.